con todos y todas. Saludamos a la audiencia virtual de la Red Nacional de Capacitación Debate Nacional, que integra las Cortes Superiores de Ayacucho, Lima Norte, Puno y Ancash, y extendemos nuestro reconocimiento especial a las presidencias de dichas Cortes por el respaldo a esta edición de Debate Nacional. Hoy nos acompaña un referente del derecho penal económico y compliance, el doctor Carlos Caro Coria. Él es abogado de la PUC, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con formación en investigación postdoctoral en el Instituto Max Planck. Ha participado en reformas clave del Código Penal y el Código Procesal Penal y actualmente dirige el CEPE y preside la Asociación Peruana de Compliance. Nos presentará un tema bastante sugerente y el mismo título lo señala: lo viejo y lo nuevo sobre la imputación objetiva, aspectos penales y procesales. Recibimos entonces al doctor Carlos Caro Coria. Doctor, la audiencia es suya. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Celis, por esta presentación y sobre todo por la invitación, ¿no? Para poder compartir algunas ideas sobre un tema tan viejo, pero a la vez, como trataré de explicar, tan nuevo como puede ser la imputación objetiva, ¿no? Para mí es un honor acompañarlos y poder, como decía, compartir e interactuar con los colegas de la Corte en torno a estos temas tan viejos y tan nuevos, ¿no? Voy a compartir una presentación para efectos del seguimiento o facilitar el seguimiento de la materia. Solo confirmen, por favor, si la pueden ver. Perfecto, doctor. Sí. Muchas gracias, doctor. Decía yo de que la imputación objetiva tiene de viejo, porque nosotros tendríamos que recordar en este momento el viejo trabajo de Richard Hudig del año 1930, ¿no? Si ustedes ven hacia la izquierda, van a ver ustedes la carátula de esta publicación en alemán, primero, en el año 1927, pero ya no hablando de Hudig, sino de Larens, ¿no? Larens habla acá sobre la imputación objetiva, la Zurechnungslehre, ¿no? Y el concepto de imputación objetiva, el concepto de imputación, el conocimiento de la imputación, el concepto de imputación objetiva en Hegel, ¿no? Es decir, las bases de la imputación objetiva son hegelianas en la medida que, para decirlo en términos sencillos, para decirlo en términos simples, no es que Hegel haya postulado criterios de imputación técnicamente hablando, no por lo menos en el plano jurídico, sino más bien en el plano filosófico, ¿no? Recordemos los imperativos categóricos que se discutían en el ámbito de Kant y que han dado lugar a todo un desarrollo por parte de la doctrina actual del derecho penal, pero en el caso de Hegel, la filosofía hegeliana era una filosofía mucho más dialéctica, una filosofía, digamos, que estaba imbuida de una lógica propia, ¿no? Y justamente es en el ámbito lógico donde uno puede diferenciar o empezar a diferenciar las llamadas categorías del ser y del deber ser, ¿no? Karl Larens no era penalista. Karl Larens era un jurista dedicado al derecho civil y más bien hacia la derecha ustedes van a poder ver un trabajo muy cercano en el tiempo de Richard Hudig sobre causalidad e imputación objetiva, pero ya más aterrizado en el ámbito del derecho penal, ¿no? Y de hecho, si uno puede entrar al detalle sobre la nota al pie, esto proviene de un trabajo sobre la causalidad e imputación objetiva en el FESGABE, ¿no? El libro homenaje para Richard von Frank, publicado en el año 1930, ¿no? Bueno, ¿qué es lo viejo, ¿no? De esto, ¿no? Lo viejo de esto es que acá tenemos el punto de partida en torno a la diferenciación entre dos universos muy claros, ¿no? El universo, que podríamos denominarlo así, puramente ontológico, versus el universo normativo, ¿no? Una cosa es lo ontológico, la realidad del ser, y otra cosa es la realidad del deber ser, ¿no? Uno puede ser causante de algo, pero no necesariamente responder o tener alguna responsabilidad de vengada de ese algo en el cual haya aportado causalmente, ¿no? De hecho, durante muchos años en la literatura, no solo penal, sino también del derecho civil, se han confundido las categorías de causalidad e imputación, ¿no? Hoy en día tenemos más o menos claro
de que la causalidad es una categoría propia del ser, ¿no? Es decir, puramente mecanicista, mientras que la imputación responde a una pregunta completamente diferente, ¿no? ¿Quién puede tener o no responsabilidad frente a un hecho, ¿no? Incluso un hecho que podría no haber causado. Y ahí está el ejemplo de los delitos de omisión, ¿no? Bueno, entonces, esta disgregación entre ser y deber ser no es casual que se produjera precisamente en los años 30, donde estaba, digamos, empezando a tomar auge el finalismo, ¿no? El finalismo es una respuesta al causalismo, la teoría del delito fundada en, digamos, las ideas de movimiento nervo-muscular como causa o explicación del delito, entra en crisis precisamente a partir de los trabajos de Belzel en torno, digamos, a un derecho penal finalista, ¿no? Los actos que realizan las personas, los sujetos imputables son actos que están conducidos, orientados a una finalidad, ¿no? Entonces, en el mundo del ser, hay una perfección, vamos a decirlo así, ¿no? Una perfección. En el mundo del ser no todo es nervo muscular, sino además implica conductas orientadas hacia una finalidad concreta. Bueno, con eso se acaba de perfilar, por decirlo de alguna manera, el concepto de conducta, el concepto de causalidad, al fin y al cabo, porque eso nos abre el espacio para la diferenciación entre lo que es tipo objetivo y tipo subjetivo, ¿no? Pero entonces en el plano ontológico, en el plano de la realidad del ser, se pone a relieve la existencia de ese ámbito, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Por qué menciono esto? Porque esto no es casualidad, ¿no? Hasta hoy en día seguimos discutiendo qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo en la imputación objetiva. Y les quiero poner un ejemplo, ¿no? Les quiero poner un ejemplo. El otro día, a partir del famoso caso del Furry, que fue, digamos, debatido en audiencia con las consecuencias correspondientes, uno podría discutir ahí si es que ese realmente fue un caso de dolo eventual o no. Yo tengo una posición muy clara, ¿no? Infringir un deber de cuidado no implica necesariamente una actuación dolosa, ¿no? El médico que infringe un deber de cuidado en el quirófano y comete una violación de la lex artis no necesariamente comete una conducta dolosa. Para que haya una conducta dolosa, el médico tendría que conocer del peligro concreto creado por su conducta para la persona a la cual está interviniendo, ¿no? Pero pasarme una luz roja o acelerar no equivale necesariamente a la realización de una conducta dolosa. Diferente es el caso de este señor que utilizó su vehículo para estrellarlo en el Charrúa, ¿no? En ese caso, la imputación por dolo era más clara porque estaba instrumentalizando el vehículo como si fuera un arma, ¿no? Entonces, discutir ahí si había dolo o culpa es algo que deja poco espacio de duda. Pero la pura infracción del deber de cuidado no equivale a dolo. ¿Por qué entro con la imputación objetiva? Porque precisamente eso nos lleva a la diferenciación entre lo objetivo y lo subjetivo dentro del derecho penal. Lo objetivo y lo subjetivo, ¿por qué? Porque objetivamente, en el caso Furrey, ya el conductor del vehículo, al cual se le dio prisión preventiva y entiendo que ha apelado, ya la Corte decidirá lo que corresponda. Yo estoy dando una apreciación jurídica desde fuera, desde luego, pero ahí está claro que hay infracción al deber de cuidado. O sea, hay una infracción al deber de cuidado porque objetivamente aumentó la velocidad, objetivamente se pasó la luz roja, por lo menos en apariencia, y luego sucede que se produce el resultado negativo, el resultado dañoso, la lesión grave que pudo sufrir esta persona, ¿no? Bueno, entonces, ¿conocía o no conocía, ¿no? Ese es el punto de partida, ¿no? Alguien dirá, si conocía, será dolo, ¿no? Y uno dirá, bueno, si conocía qué, si conocía que podía matar a alguien, si conocía que podía lesionar a alguien, si conocía que infringía el deber de cuidado, en el sentido de pasarse la luz roja y aumentar la velocidad, ¿qué es el dolo, no? ¿Cuál es la extensión del dolo? Y curiosamente, conforme a las teorías actuales del dolo, el dolo está camino hacia una pura objetivación. Alguien dirá, no, no, pero el dolo es una categoría subjetiva y por lo tanto tenemos
que entenderlo y probarlo bajo esas condiciones, claro, pero al final, siendo una categoría subjetiva que yo no puedo cuantificar ni medir objetivamente como la velocidad o como la prueba plena, ¿no? Tengo la filmación de la cámara de que el sujeto se pasó, ¿no? La luz roja, eso es algo puramente objetivo, casi indiscutible. Pero en el caso del dolo, no, ¿no? En el caso del dolo, lo que tengo que hacer es imputar. Yo imputo el dolo. Yo no pruebo el dolo técnicamente hablando. Atribuyo el dolo a partir de la prueba indiciaria, a partir de los datos del caso, a partir de la información que me rodea. Y siendo el dolo una categoría subjetiva que hay que imputar, el dolo de por sí, el dolo de por sí ya es objeto de una discusión puramente objetiva, ¿no? Porque, ¿qué es dolo, no? Conocimiento, por lo menos de la perspectiva que yo defiendo, y así lo he puesto por escrito en las publicaciones que tengo en los últimos años, el dolo, el dolo implica la realización de una conducta peligrosa que llega al ámbito de la categoría del peligro concreto en los delitos de peligro, en los delitos de resultado lesivo, y puede llegar al ámbito puramente de la peligrosidad de la conducta en los delitos de mera actividad, ¿no? A lo que voy es a esto, ¿no? Nace la imputación objetiva como criterios restrictivos a la causalidad, pero hoy en día el poder, digamos, la capacidad de rendimiento de la imputación objetiva es mucho más amplia, ¿no? Al punto que penetra ámbitos propios del ámbito subjetivo del derecho penal, refiriéndome al dolo, a la culpa y a las categorías de dolo, ¿no? Dolo directo, dolo eventual, muy sublime en su ignorancia deliberada, como algunos han querido defender jurisprudencialmente, por ejemplo, en el caso de Yantumala, se fue bien aplicado, no, esa es otra discusión, pero está, digamos, en la discusión jurisprudencial ya esta materia. Lo cierto es de que todo esto se ha visto perfectamente imbuido por las categorías propias de la imputación objetiva. Hay un viejo trabajo por ello del profesor Cancio Meliá, que ahora está de visita por Lima, por temas académicos, entiendo, y forenses, donde él refleja esta tensión o falta de, digamos, delimitación clara entre lo que puede ser el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo en la imputación objetiva. Y ahora voy a tratar de reflejar eso con más claridad. Bueno, pero aterrizando no sobre lo básico, yo no voy a repetir lo que ya he conocido, lo que se puede leer rápidamente en un manual, pero sí por lo menos sintetizar estados de la cuestión. Hay un estado de la cuestión. ¿Qué es la imputación objetiva? La imputación objetiva no está escrita en una ley, no está escrita en una norma, no hay un artículo del Código Penal, casi de ningún Código Penal que diga eso, en el sentido de que hay una regla legal de derecho positivo para aplicarla. Tendríamos que decir que la imputación objetiva es un método de interpretación, ¿no? Es decir, lo que muchas veces se ha denominado un principio supralegal, yo diría hoy en día que es un método de interpretación, es un método normativo de interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje se encuentra en el ámbito, digamos, puramente gramatical y lo que crea la imputación objetiva es un metalenguaje, ¿no? Es decir, ya no se trata de discutir si es que una persona ha causado o si una persona contribuyó o aportó en la realización de un hecho. De lo que se trata de discutir es si es responsable o no por el hecho. Entonces, el ámbito de la responsabilidad, el ámbito de la atribución o el ámbito de la imputación es un ámbito que forma parte del deber ser. Entonces, ¿qué hace la imputación objetiva? La imputación objetiva es un método de interpretación restrictivo, ¿no? Nunca vamos a encontrarnos con la imputación objetiva como un criterio de expansión de la responsabilidad penal. Esto que acabo de decir tiene una excepción que en este momento podríamos decir es materia de discusión y debate, especialmente en terrenos como el derecho penal de la empresa, ¿no? Que son las incumbencias. Solo por poner una nota al pie, ¿no? ¿Qué son las incumbencias? Las incumbencias tienen que ver con aquellos ámbitos en los que una persona o una organización está sometida a diferentes riesgos y donde uno puede tener mayores capacidades de previsión, ¿no? Piensen ustedes en la SUNAFIL. Cada vez que existe un accidente laboral, la SUNAFIL de un modo u otro
va a terminar diciendo algo así como que, oye, pero eso lo pudiste prever. Oye, yo estaba caminando por el patio o estaba caminando por el pasillo de una empresa o de una entidad y me resbalé, me caí y me rompí la cabeza. Accidente laboral. Viene la SUNAFIL y seguramente dirá, mire, esa calzada, ese material que tú utilizas es resbaloso y por lo tanto no está preparado para todos los tipos de zapatos. Y como las personas que entran aquí a trabajar no necesariamente tienen zapatos antideslizantes, tú tienes que prever eso, por lo tanto eres responsable de este hecho. Claro, esas son las incumbencias. En un mundo en el cual todo el mundo trata de limitar su responsabilidad, las incumbencias lo que generan son completamente lo contrario, ¿no? Y eso es lo que hoy en día se denomina, en cierto modo, o toca, digamos, toca, no es que sea equivalente a, pero por lo menos toca ese universo de lo que hoy en día denominamos compliance, ¿no? Prevención, ¿no? Prevención de todo, prevención de la corrupción, prevención del lavado de activos, prevención de un accidente laboral, prevención de un accidente ambiental. Entonces, prácticamente estamos rodeados en una sociedad de riesgos de la posibilidad de prever, y esa posibilidad de prever es expansiva. Y siendo expansiva la posibilidad de prever, cuando hay reglas administrativas, cuando hay una serie de reglas que te imponen el deber de conocer, evidentemente la imputación objetiva crece, no decrece, ¿no? Y esa es la excepción a la que yo me quería referir, pero tiene un ámbito muy concreto de discusión que son las incumbencias. Pero en términos generales, la imputación objetiva es un método de interpretación restrictivo. Vamos a restringir la responsabilidad penal. Ahí donde Rossin dijo, ¿no? La disminución del riesgo o el ámbito de protección de la norma, ¿no? O el hecho de que el riesgo debe realizarse en el resultado, y no me voy a referir a ejemplos que ya son, creo yo, hartos conocidos hoy en día, lo que está haciendo es restringir, ¿no? Porque ahí donde yo leo, en el tipo penal, que algo puede calzar como delito, la consecuencia es que no es delito porque algo puede ser riesgo permitido. Oye, maté, lamentablemente, obviamente, al peatón que estaba corriendo ebrio por la carretera. La carretera me permite manejar hasta 80 kilómetros por hora, yo estaba a 70, carril izquierdo. Lamentablemente se apareció un peatón cruzando la calzada en una zona no permitida, muy bien, y en estado de ebriedad, poniendo el ejemplo perfecto, lo maté. ¿Causante soy? Sí. ¿Maté a alguien? Sí, pero no soy responsable penalmente porque estaba dentro del ámbito del riesgo permitido. Estaba dentro del ámbito del riesgo permitido. Y fíjense ustedes cómo lo subjetivo puede ser delimitante del objetivo, que muy distinto sería si en un ejemplo como ese yo tengo capacidad de prever, ¿no? Imagínense que yo estoy conduciendo 70 kilómetros por hora, velocidad permitida, por debajo de la velocidad permitida incluso, y de pronto yo a los 20 o 30 metros puedo divisar ese peatón, ¿no? Medio, medio de, vamos a decirlo así, despistado, ¿no? Que está caminando por la calzada. Y yo digo, no, señores, yo estoy dentro de la velocidad permitida, 70 kilómetros por hora, vamos para adelante. Esa sería una conducta dolosa. Es decir, un dato subjetivo, pero que es además objetivable, porque es el conocimiento. Oye, yo divisé, o se supo que divisó, o deduzco que divisó, porque, por ejemplo, disminuyó la velocidad, pero no lo suficiente, me lleva a saber de que esta persona finalmente pensó, creyó, o actuaba que actuaba, aún dentro del ámbito del riesgo permitido cuando no era así. Estaba usando el vehículo como una máquina para matar, porque no disminuyó la velocidad y nada le autorizaba a con conocimiento poder matar a alguien. Otra cosa es que dentro de tu actividad permitida, inevitablemente se produzca la desgracia de matar a alguien que esté en las condiciones que ya reflejaba. Es un método de interpretación restrictivo, ¿no? Y las versiones más conocidas, que no son las únicas, son las versiones de Rossin y de Jacob, ¿no? La versión de Rossin no la voy a describir acá, no hay tiempo, es más, está bastante difundida en manuales, cursos, etcétera. La versión de Rossin es una versión donde la clave es el resultado, ¿no? Imputación del resultado, la imputación objetiva del resultado. ¿Por qué? Porque Rossin cree y ha defendido siempre la teoría de los bienes jurídicos, el derecho penal es una herramienta de protección de bienes jurídicos, por lo tanto,
la conducta de alguien tiene que verse reflejada en un resultado frente al bien jurídico, ¿no? Si el delito de lavado de activos lo es o no en un caso concreto, dependerá de si hay una afectación al bien jurídico, de si el riesgo se ha realizado en el resultado. Por eso es que, por ejemplo, las llamadas conductas neutrales del abogado, del contador, del prestador de servicios o del que presta un servicio común u ordinario, ¿no? Por ejemplo, el que cobra la luz a un narcotraficante no está cometiendo lavado de activos por recibir el precio del pago de la luz o del internet o del agua, ¿no? Porque es un alto consumo y no tiene como esa finalidad especial, es decir, no es una conducta peligrosa desde el punto de vista del bien jurídico protegido. Bueno, de ahí hemos hecho un razonamiento simple de imputación objetiva, ¿no? Versus, me refiero a Roxin versus Jacobs, y muchas variantes más. Como me decía un amigo en Alemania, Alemania no es Jacobs Roxin, Roxin Jacobs, ¿no? Hay muchos modelos, ¿no? Estoy mencionando los dos más conocidos. El modelo de Jacobs es, como decía Silva Sánchez en una conferencia en los años 90, ¿no? Una computadora muy potente, ¿no? Es lo que podríamos decir hoy día una computadora cuántica, ¿no? Computación cuántica, ¿no? Está preparada para procesar casos con un nivel de, digamos, finura jurídica y coherencia jurídica intrasistemática, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que para Iacos el derecho penal debe ser un reflejo de la sociedad y en la sociedad, según su perspectiva, todos cumplen un rol general, que es el rol de ciudadano, o roles especiales según tu ámbito de intervención. Puedes tener el rol especial de padre, de hijo, puedes tener el rol especial de profesor, de jurista, de funcionario público, etcétera. Según esos roles, muy bien, es de esperarse de ti el cumplimiento de determinados deberes, ¿no? O sea, yo como ciudadano ya tengo un ámbito de organización y mi deber es no intervenir o no tener injerencia en un ámbito de organización ajena. Y en los delitos de infracción de deber pasa completamente lo contrario, porque tengo un ámbito muy concreto de custodia de una institución, por ejemplo, la función pública, de modo tal que por acción o por omisión, es decir, por permitir que otro haga lo que yo podría hacer, siendo delito, yo podría también cometer delito por omisión. Actuar y omitir es casi lo mismo, autoría y participación no tienen diferenciación, todos son autores, ¿no? Y lo acaba de decir hace pocos días, curiosamente, una sentencia de la Corte Suprema. A lo que voy es a que estos modelos son, vamos a llamarlos así, hojas de ruta, ¿no? ¿Cuál es mejor, no? Ahí tengo dos fotos ahí curiosas, una que me tomé con Rocín hace unos años y otra con el profesor Jacobs. Y siempre he estado estudiando el modelo Rocín, el modelo profesor Jacobs u otros, ¿no? Que podríamos poner sobre la mesa el modelo del profesor Frisch, entre otros. Bueno, ¿cuál es mejor, no? Decía Mao Zedong o Mao Zedong, como lo quieran llamar, no importa de qué color sea el gato, ¿no? Lo que importa es que case ratones. Si vamos a decirlo así, tenemos que leer este libro. Este es un libro algo antiguo, ya que lleva por título sobre el Estado de la Teoría del Derecho, tiene más de 20 años. Es súper interesante porque siendo un libro pequeño, lo pueden encontrar en internet, por cierto, de libre descarga, ahora que se comparte todo por ahí, el profesor Silva Sánchez, muy atento al desarrollo del derecho penal de fines del siglo XX, a fines de los 90, hace un seminario en la Universidad Pompeu Fabra. E invita a quienes, invita al profesor Frisch, de quien ya he hablado, invita a Kühler, a Schunemann, a Jacobs y a Robsin. Es decir, invita a cinco juristas, ¿para qué, no? Para hacer algo que es absolutamente insólito, ¿no? Los puso a discutir casos. Es decir, no les dijo, profesores, vamos a hablar de conferencias, vamos a hablar de casos concretos. A ver cómo lo resuelve cada uno con su sistema. Y esta parte final es el informe sobre la discusión. Y es súper interesante ver cómo en casos concretos, aplicando el método del profesor Jacob, del profesor Roxin, del profesor Kühler, del profesor Schunemann, del profesor Frisch, los resultados eran casi idénticos, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos te llevan a un resultado, no sé si idéntico, pero al menos parecido. Puede haber un camino más empedrado,
puede haber un camino mejor, un camino más amigable, un camino más corto, un camino más largo, pero Mao Zedong o Mao Zedong, como le llaman los chinos, no importa el color del gato con tal que cacen ratones. Disculpen que acuda a algo tan pedestre como ello para explicar, pero sí algo que tengo claro hoy en día es que los métodos de imputación objetiva, las formas de imputación objetiva, son todas muy parecidas, ¿no? Es decir, no hay grandes diferencias en cuanto a los resultados, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, para el profesor Roxy podría significar la disminución del riesgo, en el ámbito de Jacobs podría significar algo tan sencillo como la no creación de un riesgo no permitido, ¿no? No se ha creado un riesgo no permitido. Es decir, estamos en la nada jurídica porque la conducta es irrelevante. En lo que podría ser para el profesor Jacobs, ¿no? Prohibición de regreso, ¿ya? La fervor regreso, regreso fervor, perdón, en el ámbito, digamos, de un delito doloso, y la provisión de regreso, el profesor Jacobs la cifra, digamos, la categoriza como un criterio de ausencia de imputación objetiva fundado en la división del trabajo, ámbito de competencia, ámbito de dominio, conjuntamente con el criterio de las conductas neutrales, las conductas habituales, pues de pronto para el profesor Roxin esto es algo que podría resolverse, no tal vez como prohibición de regreso, sino tal vez como un problema de autoría y participación. Y al final los resultados van a ser parecidos. Entonces, lo importante es conocer las categorías de la imputación objetiva. Oye, ¿que te gusta más la imputación objetiva del resultado del profesor Rossi? Bueno, te puedes tomar. ¿Que tú crees que funciona mejor para ti la imputación objetiva del profesor Jacobs u otros? La puedes tomar, ¿no? De hecho, a los que se dedican al derecho penal económico, el derecho penal de la empresa o el derecho penal de la función pública, lo que tenemos enfrente es un ámbito, un banco de prueba tan rico para la aplicación de la teoría del profesor Jacobs. ¿Qué se le criticaba a Jacobs en los años 80 y 90? ¿No? Se le criticaba la teoría de los roles y decía, Jacobs quiere convertir, y ahí vienen las críticas que para mí son entre exageradas e injustas. Jacobs lo que quiere hacer es convertir la sociedad en una sociedad robótica, porque todos tienen roles, todos tienen una misión, todos tienen una función, una suerte de determinismo, ¿no? Una suerte de determinismo inaceptable, ¿no? Entonces, todos en la sociedad son una pieza más del sistema. Críticas de Jacobs contra Jacobs, y ahí estaba la crítica de Barata, la crítica del profesor Muñoz Conde, o las críticas del profesor Zaffarón, muy bien, años 90, ¿no? Claro, entonces, eso que tanto se ha criticado, y que para algunos incluso ha llevado a, con todo respeto, la osadía de decir que Jacobs es pro nacional socialista, cosa que para mí me parece una mentira jurídica, una infamia jurídica, porque el profesor Jacobs no puede estar más lejos de una sustentación en esa ruta. Lo que tenemos en verdad, y lo dijo Silva, recordaba yo la conferencia esta de los años 90, es una máquina potente, ¿no? Una teoría potente, la imputación objetiva en base a roles. ¿Y dónde funciona bien eso, no? En las empresas. En la empresa moderna hay dos reglas básicas, ¿no? Si hay dos personas haciendo lo mismo, es algo ineficiente. Y si no hay nadie que esté haciendo algo que se tiene que hacer, es ineficiente. Puede haber una ineficiencia por duplicación, por exceso, por acción, o una ineficiencia por omisión, porque nadie está cubriendo un rol, ¿no? Por eso es que la mayoría de fiscales, por ejemplo, en delitos ambientales, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen? Señores, el MOF y el ROF, ¿no? Empresa minera, empresa de industria extractiva, el MOF y el ROF, manual de organización y funciones, y vamos a ver el organigrama. ¿Quién tiene qué rol? ¿Quién tiene qué deberes? ¿Quién tiene qué funciones? ¿Funciona así en la realidad como dice el papel o no? Y en base a eso sacaremos conclusiones. Bueno, no hay ámbito más potente
como el derecho penal económico y empresarial, para poder aplicar la teoría del profesor Yaco. En el derecho penal de la función pública exactamente igual, ¿no? En el derecho penal de la función pública, donde estamos ante, digamos, ámbitos altamente funcionalizados, hay manuales, hay protocolos, hay compliance, hay reglas de la Contraloría para el gasto público, control normativo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese bagaje a lo que nos lleva es a que es esperable que cada uno se someta a un rol, ¿no? De hecho, es súper interesante que hace unos días, o hace pocas semanas, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, dijera que me parece que era para el caso de un alcalde o gobernador regional, este funcionario público no tiene que saberlo todo, ¿no? Es decir, su ámbito de competencia es muy concreto, ¿no? Un alcalde no tiene por qué conocer de todo lo que está pasando en la municipalidad. Oiga, que hay un escándalo de corrupción, sí, responderá políticamente, su gestión es mala, no ha implementado buenos mecanismos de prevención, pero de ahí a que sea responsable penalmente, en un contrato público, ¿no? Donde por el lado del privado firma uno, firman dos, pero por el lado de los funcionarios firman un montón, ¿no? Firma el de tesorería, firma el de legal, firma el representante legal, y pueden aparecer un montón de sellitos redondos y firmas como que de 6 o 7 personas. Uno dirá, oye, ¿y por qué tienen que intervenir 7, no? ¿Por qué tienen que intervenir 7 u 8 personas, no? Todos responden por todo desde el lado de los funcionarios, ojo. Imaginemos que es un contrato colusorio. Imaginemos que es un contrato concusionario. Muy bien. Si es un contrato colusorio concusionario, el de legal tiene que responder por todo. Bueno, depende de la falla, ¿no? Si la falla tiene que ver con la parte financiera, el de legal no maneja la parte financiera, no forma parte de su rol. ¿Qué va a hacer la fiscalía? Seguramente la fiscalía dirá, no, 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 hay que perseguir a todos porque él ha firmado el contrato, ¿no? Causalismo, ¿no? En la medida que has causado el resultado, te tengo que imputar. Ya veremos en el juicio oral, ¿no? Solo así como la pena de muerte, ¿no? Dios decidirá si eras inocente o culpable. Bueno, el desgaste de lo que puede significar el proceso penal, el costo del proceso penal es algo que equivale a una pena, la sola pena de procesamiento. Y eso es algo que a veces no se acaba de entender, ¿no? Fiscales que persiguen un caso sabiendo que no tienen buenas posibilidades de éxito y jueces que no siempre cumplen con el deber de filtrar, ¿no? Entonces, claro, en un caso como ese, si por ejemplo alguien alega conducta neutral o alguien alega principio de confianza, seguramente le dirán, no, 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 eso es para el juicio oral, no es el momento, ¿no? Es un tema probatorio. Oye, no es un tema probatorio. Yo lo que estoy discutiendo acá es cuál era mi rol, cuál era mi función. Si yo firmé el contrato porque soy legal, dime qué cláusula, si es que hubiera alguna, claro, es ilegal. No, que el esquema financiero está mal planteado, pero ese no es mi rol. Eso lo verá tesorería, eso lo verá el gerente de finanzas que firmó, y él responderá en ese ámbito de intervención, ¿no? Pero a mí no me puede responsabilizar por el solo hecho de no haber advertido un tema financiero cuando ese no es mi rol ni es mi competencia, ¿no? Bueno, lo menciono ¿por qué, no? Porque esto nos abre a discusiones interesantes sobre los momentos procesales, cosa que voy a tocar dentro de un momento. Y acá están los problemas actuales, ¿no? Por citar algunos, ¿no? Lo objetivo y lo subjetivo de la imputación objetiva. ¿Dónde está el objetivo y dónde está lo subjetivo? Claro, entonces todo el mundo dice, ¿no? Conducta neutral. La conducta es neutral salvo que tengas el timbre, el llamado de la norma, la advertencia de que la conducta puede no ser neutral, sino ser el aporte de un hecho ilícito. Claro, en el supuesto de las conductas neutrales, con esa tingencia, esa posibilidad de saber o de conocer, ¿es subjetiva o es objetiva? Si nosotros decimos que es subjetiva, entonces ya no es imputación objetiva. Sería imputación objetiva subjetiva u objetivo individual, vamos a decirlo así. Y yo sigo postulando de que es objetiva. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar al juicio de lo que el sujeto conoció o no, sino de lo cognoscible.
Es decir, ¿qué se podía conocer desde el punto de vista objetivo? Y ese será el punto de discusión. Será el punto de discusión en un caso, por ejemplo, del representante de una persona jurídica, donde ese representante se podía representar, valga la redundancia, mentalmente muchas posibilidades, pero no vamos a entrar en el terreno de lo que se representó, sino en el terreno de lo que se podía representar. Oye, yo soy el representante de una persona jurídica en un contrato, y este contrato es un contrato que se imputa como fraudulento. ¿Tenía la posibilidad de conocer o no dentro de mi ámbito de dominio, dentro de mi rol? ¿Sí o no? ¿Eso es objetivo o subjetivo? Es subjetivo si es que quieres adelantar el juicio al momento de la imputación objetiva, pero es objetivo si es que se trata de responder a la pregunta de si algo es cognoscible, si algo es cognoscible o no. Entonces, entonces, desde esa perspectiva, hay ahí puntos de discusión que a nivel de lo que es la jurisprudencia, a nivel de lo que es la casuística, se tienen que ir resolviendo desde mi punto de vista con categorías puramente objetivas. La identidad entre acción y omisión, cosa que ya he mencionado, la identidad de injusto, el delito doloso y culposo, es un tema súper interesante porque hay posiciones dentro de la teoría de la imputación objetiva, o como consecuencia, mejor dicho, de la aplicación de la teoría de la imputación objetiva, donde lo que se plantea es crear categorías subjetivas pero que impliquen una no diferenciación entre el dolo y la culpa, por lo menos en la parte objetiva. ¿Qué tienen en común el delito doloso y culposo? Todo el tipo objetivo. Ambos implican la violación de un rol, ambos implican la creación de un riesgo no permitido, por acción o por omisión. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en tu grado de conocimiento. Es decir, el injusto, el tipo objetivo del delito doloso y culposo es exactamente el mismo. La diferencia tiene que ver con tu grado de conocimiento, ¿no? Dolo directo, dolo eventual, culpa consciente, culpa sin representación. Y en ese esquema, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué es el dolo directo? El conocimiento del peligro concreto. ¿Qué es el dolo eventual? El dolo eventual es cuando el conocimiento del peligro concreto sufre una rebaja, ¿no? Una rebaja donde no es conocimiento cierto, sino conocimiento potencial, ¿no? Cognoscible, lo cognoscible, ¿no? ¿Y qué es la culpa? Peligro abstracto, ¿no? El conocimiento del peligro abstracto. Entonces, si tú conoces o es cognoscible para ti que tu conducta es capaz de generar peligro abstracto, eso nos pone en el terreno de la culpa. Otro problema, ¿no? La participación delictiva y la imputación objetiva, ¿no? Este es un tema súper interesante porque acá en el Perú tenemos algo que no hay en otros países, ¿no? Que en el Perú se admite jurisprudencialmente y ya doctrinalmente que en los delitos de infracción de deber no hay ruptura del título de imputación. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? En los delitos de colusión, ¿no? Donde se sanciona al funcionario público, se sanciona también al particular, al privado, porque el privado contribuye al hecho, ¿no? En el delito de tráfico de influencia también se sanciona al privado. En el delito de negociación incompatible, la punición del privado es algo que jurisprudencialmente ya ha sido admitido por la Corte Suprema. Es decir, tenemos una serie de precedentes jurisprudenciales y precedentes, digamos, doctrinales, vamos a decirlo así, donde pese a que el rol está muy delimitado al funcionario público, el ejemplo del delito de infracción de deber, hay una expansión, ¿no? Hay una expansión. Hay una expansión en el sentido de que abarcar más desde el punto de vista penal para incorporar las conductas de los particulares, ¿no? El ejemplo tal vez más grueso es el de el peculado, ¿no? El peculado a favor de tercero. Muy bien, un funcionario público pecula a favor de un tercero, ¿no? Sustrae dinero de una entidad o un bien y se lo da al tercero. No, el tercero no puede quedar impune, entonces lo vamos a sancionar como partícipe necesario, cómplice primario, alguna forma de participación. Y eso es algo que, desde el punto de vista de la imputación objetiva, está sujeto a críticas, pero yo describo simplemente el problema y lo anuncio, ¿no? Entonces, unidad o ruptura del título de imputación es un tema súper interesante. Yo le voy a decir por qué, ¿no? Porque mientras nosotros, hablo de la jurisprudencia y de la doctrina, aceptamos
la unidad de título de imputación, condenamos al privado y al funcionario por el delito especial, ya, aunque a título al privado de cómplice primario, por ejemplo, en la colusión, en el peculado, o en el tráfico de influencias, o en el delito de negociación incompatible, esto que pasa en el ámbito de la función pública, si lo llevamos al 198 del Código Penal, no va a funcionar. Artículo 198 del Código Penal, fraude en la administración de personas jurídicas, también delito de infracción de deber. ¿Quién puede cometer ese delito? El director, socio, accionista, director, representante. Oiga, yo no conozco ningún caso donde a los privados los hayan condenado, me refiero a privados en el sentido de los extraneos, ¿ya? No conozco un caso donde los extraneos los hayan sancionado penalmente, porque sin un delito, vamos a decirlo así, común, que no es de funcionario, pero sí es un delito de infracción de deber, es decir, es un delito que afecta a privados en principio, no se aplican las mismas reglas de la participación que se aplica en el derecho penal de la función pública. Por eso es que yo creo, hablando de imputación objetiva, que en los delitos de infracción de deber no se sigue la teoría de los delitos de infracción de deber en lo que es función pública, pero si vamos a otros ámbitos, como el derecho penal económico empresarial, se sigue a pie juntillas, ¿no? No conozco un caso, repito, donde un fiscal haya perseguido penalmente a un extraneus por fraude en la administración de personas jurídicas. Casos hay muchos, ¿no? Hoy en día tenemos una Corte Suprema, Cortes Superiores, juzgados y fiscalías, ¿no? Con muchos precedentes sobre aplicaciones de la imputación objetiva. Recordemos los casos viejos, ¿no? El caso Roda en Río, Beber hasta la muerte, el caso del taxista, ¿no? Muy comentado por mi querido colega y amigo José Antonio Carollón, el caso del jefe de banca personal, que yo recuerdo que fue uno de los casos más interesantes, ¿no? De la Corte Suprema, hace más ya de 20 años, donde asuelen un jefe de banca personal por conducta neutral, ¿no? El caso de la comunidad cristiana del Espíritu Santo pare de sufrir, un caso de estafa, ¿no? Puedes tú ganarte el cielo, puedes comprar, no eran bulas papales, eran como exculpaciones, ¿no? Te puedes ganar el cielo a través de aportes a una comunidad cristiana. Bueno, hubo un fiscal que creía que eso era estafa, el tribunal dijo que no. Pero también tenemos casos muy específicos, ¿no? De responsabilidad penal profesional, ¿no? Caso de provisión de regreso. Este es el caso del doctor Duani Pasos del año 2009, que fue uno de los primeros. Absolución por conducta neutral. En el caso es que Nazi no fue así. Acabó imputado, vinculado al caso Toledo. Caso Aurelio Pastor, donde al final hubo una absolución por parte de la Corte Suprema, pero una condena en instancia previa. La Corte Suprema finalmente aceptó la teoría de la conducta neutral. Y el caso Gallardo Arciniega, donde sí se ratificó la aplicación de la teoría de la conducta neutral en el caso de profesionales. Era un abogado que había cumplido solo razones de representación, solo funciones, perdón, de representación, ¿no? Y en el White Collar Crime, o derecho penal económico, tenemos casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del lavado de activos, uno de los más antiguos, donde aplican imputación objetiva, digo antiguos, aunque no es tan viejo, del 2021, el caso Costa López, donde aplica el principio de confianza, o el caso de delitos tributarios, este recurso de nulidad del 2017, donde aplican la teoría de los roles, o delitos ambientales, ¿no? Por ejemplo, esta casación tan importante, que es la casación de Pasco del año 2017, o la casación Inca del año 2019, o también el acuerdo plenario, ¿no? El acuerdo plenario 2B 2023 de la Corte Suprema, donde aplican criterios de imputación objetiva para decir de que la mera superación de límites máximos permisibles, es decir, el mero ilícito administrativo no es delito, algo evidente, pero que no es tan evidente en la práctica procesal, por eso tuvo que decirlo la Corte Suprema. O hubo otro ejemplo, ya vinculado al white collar crime, que es el de delitos contra la administración pública, la casación de Piura esta del 2019, donde se aplica el principio de confianza. Bueno, una categoría básica, ¿no? Riesgo permitido. A mí me alegra mucho haber sido citado por el profesor Silva en su último libro sobre el tema, digo, pues el último es el de Derecho Penal, parte general, desde luego, pero en su libro sobre el riesgo permitido, el año 2022, donde el profesor Silva agota, en cierto modo, la discusión
ya sobre esta categoría, pero aplicado al ámbito del derecho penal económico, ¿no? ¿Por qué, no? Porque el profesor Silva anuncia, ¿no? Anuncia lo que viene, ¿no? Porque la imputación objetiva está presente al final en la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y hoy en día, donde los fiscales, sobre todo, tienen como misión, no los jueces, los fiscales tienen como misión, ¿no?, perseguir el delito, los jueces la función de aplicar la ley conforme corresponda. Hay una herramienta muy potente, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Fuera de la criminalidad violenta, de la criminalidad de las calles que lamentablemente sufrimos los peruanos todos los días, la criminalidad del asaltante, del asesino, del extorsionador, del feminicida, fuera el derecho penal de la sangre, si quieren verlo así, no hay delitos más complejos y más perjudiciales que los delitos económicos. Los delitos empresariales que se mezclan en nuestros países con delitos de corrupción, delitos gubernamentales o el crimen organizado, el caso Odebrecht es un reflejo de ello. La herramienta más potente es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene un fundamento de imputación objetiva. El acuerdo plenario 7/2009 dice que el fundamento de la consecuencia accesoria es el defecto organizativo. ¿Qué es el defecto organizativo? Imputación objetiva. Cuando una persona jurídica no ha gestionado los riesgos que a partir de su funcionamiento pueda emanar para terceros, para la colectividad, para los propios miembros de la organización, etcétera, ¿no? ¿Riesgos de qué? De cometer un delito ambiental, un delito tributario, es decir, el no compliance, ¿no? La casación de la Corte Suprema del 2017, acá mencionada, en la penúltima línea, va en esa dirección, ¿no? Y hay un acuerdo plenario de la Corte Superior Nacional que también va en esa dirección. Pero hablemos del proceso penal, ya para ir cerrando, ¿no? ¿En qué etapa del proceso penal se aplica la imputación objetiva? ¿Los hechos deben estar probados? Bueno, los hechos imputados sí, ¿no? Si estamos hablando de etapas, probados a nivel de la investigación preparatoria o probados a nivel de lo que es una acusación fiscal o un juicio oral, desde luego, ¿no? Probados conforme al estándar procesal que se aplica en cada momento, ¿no? Y eso versus lo que puede significar lo que los fiscales llaman la progresividad, ¿no? Yo prefiero hablar de mutabilidad de la imputación fiscal. La imputación fiscal puede mutar. Yo no hablo de progreso porque la imputación se puede reducir y hasta extinguirse, ¿no? No progresaría, sino que se extinguiría. Tal vez hablemos de mutabilidad, ¿no? Muta en el tiempo, ¿no? Según el descubrimiento, ¿no?, que vaya generando el íter del proceso. Pero desde mi punto de vista, conforme a los planteamientos que traiga la fiscalía, o conforme al planteamiento que traiga la fiscalía, ese es el punto de partida. El juez resuelve, ¿no? Y la fiscalía plantea algo. Puede plantear algo a nivel preliminar y lo puedo rechazar liminarmente también, porque yo soy juez, y como juez, si fuera juez, claro, como juez, eh, tengo la posibilidad de calificar si algo es delito o no. De inicio, según el planteamiento de la imputación, ¿no? Según el planteamiento de la fiscalía, del denunciante, ¿no? Un fiscal podría rechazar in limine una imputación penal y aplicar lo que aplican algunos buenos fiscales, ¿no? Dicen, archivo in limine porque esta conducta no es delictiva. Claro, que luego puedes apelar, puede haber el recurso de elevación de actuados y el superior le dan la apertura, sin duda. Pero yo lo que siempre digo, ¿no? Un fiscal y un juez en una decisión que toma, que puede significar, como los interruptores, ¿no? Prendido o apagado, el caso continúa o el caso se cierra. Está tomando una decisión que no solo es jurídica, ¿no? Está tomando una decisión sobre los costos de la administración de justicia, ¿no? Cuando un fiscal alarga el caso, cuando un juez alarga el caso, le está usando presupuesto público, ¿no? Entonces está cargando horas, cientos de procesos para un caso. Si yo fuera fiscal y me diera cuenta que mi cartera es una cartera llena de casos que me van a conducir a un lugar muy cercano, porque no voy a poder perseguir y condenar a todos, lo que tengo que hacer es seleccionar. Tengo que aplicar criterios, ni siquiera digo
criterios de selectividad en el sentido de Plibargan o el principio de oportunidad, sino criterios jurídicos. La imputación objetiva te puede ayudar a rechazar in limine un caso, desde mi punto de vista, sí, si tiene los datos iniciales del denunciante y el denunciante tiene un planteamiento de algo que dice que es estafa, pero en verdad es claramente una deuda, rechazo in limine. Digo, es una decisión donde además de criterios de atipicidad puedes alegar criterios de imputación objetiva, ¿no? Imputación a la víctima tenía la capacidad de controlar la intención de engaño del autor, etcétera. En el ámbito de la investigación preliminar, ¿se puede alegar criterios de imputación objetiva? Por supuesto que sí, ¿no? En la tutela de derecho por falta de imputación necesaria, desde luego que es una posibilidad, ¿no? Que eso no mata el caso, sin duda, pero un juez puede ordenar al fiscal a que defina si tiene o no un caso. Oiga, acá hay un problema de imputación objetiva, ¿no? O usted cambia la imputación, cambia los hechos, o simplemente el caso no debería de prosperar o no debería de continuar bajo ese planteamiento inicial. En el ámbito de la investigación preparatoria, la sección de improcedencia de acción, hay un montón de jurisprudencia en esa dirección, ¿no? Archivamientos por imputación objetiva en la etapa intermedia o el juicio oral hay muchísimos también, aunque en esos casos, desde mi punto de vista, ha implicado una gran dilación de lo que pueda significar el desarrollo del proceso. Entro ya a la parte final, ¿no? Todo este tema del compliance hoy en día está imbuido de imputación objetiva, ¿no? No hay mucho espacio acá o tiempo para mencionarlo, yo lo he hecho ya en otras conferencias, en otros foros, publicaciones, pero yo siempre digo, compliance es riesgo permitido, ¿no? Las empresas se organizan para prevenir riesgos a través de los mecanismos de compliance y eso es mover dentro de lo que es riesgo permitido. ¿Eso va a impedir que hayan delitos? No, no. Como la velocidad permitida no impide que haya accidentes de tránsito, pero significa que hay riesgo permitido. De esa perspectiva, de esa perspectiva, ya incluso podemos abrir espacio a discusiones mayores, dirían algunos, ¿no? Imputación objetiva en la prueba ilícita obtenida por funcionarios públicos, la imputación objetiva en la teoría de la prueba ilícita obtenida por particulares, o en la prueba indiciaria, por ejemplo, como la imputación del dolo, del riesgo permitido, o como en la actividad cautelar, es decir, donde haya que cuantificar riesgos, donde haya que medir riesgos como el peligro procesal, puede estar presente la discusión de la imputación objetiva. Y acá el slide final, ¿no? Incluso frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Imputación al ente o al agente en la inteligencia artificial. Una discusión abierta especialmente en Europa y en China, ¿no? La blockchain y los neuroderechos, ¿no? ¿Cuáles son los límites del uso de la tecnología para la injerencia ante el ser humano? El tema de los neuroderechos. La Carta de Derechos Digitales de Perú, por ejemplo, trae consigo unas declaraciones, o por lo menos el proyecto, en el sentido de que se debe delimitar el uso de esta tecnología para que no sean intrusivas respecto a la voluntad humana, ¿no? En fin, tal vez a raíz de las preguntas puedan haber mayores cuestiones para la discusión. Yo quiero agradecer una vez más por la invitación y quedo atento para alguna pregunta si lo hubiera de ser el caso. Muchísimas gracias. A usted las gracias, doctor Carlos. En realidad es una exposición bastante clarificadora, puesto que frente a algunas observaciones que se realizan con relación a los criterios de imputación objetiva, me parece muy importante la posición que usted por lo menos toma en el sentido de referirla o conceptuarla como un método de interpretación restrictiva. Fue bastante potente en realidad este tema, porque si es que se lo ve desde una perspectiva diferente, más bien como fundamento de la imputación, parece que ahí es donde se centran muchos de los cuestionamientos. En el sentido incluso lo que se sostenía en algún momento que la imputación objetiva venía a ser pues un elemento normativo del tipo y que operaba como un correctivo de la causalidad, ¿no? Entonces, por eso que algunos cuestionaban incluso el hecho de referir que pues la imputación objetiva como elemento normativo del tipo no podía aparecer pues en la ubicación que corresponde a la ley como fuente. Yo me quedo con ese posicionamiento fuerte porque no cabe duda, y esto vinculado a la cita de Mao, perdón, a este contenido de Mao Zedong en el sentido de que no importa de qué color sea el gato, la cuestión es de que case ratones. Y bueno, si tenemos este método de interpretación restrictiva, en definitiva,
puede ser muy valiosa para plantear hipótesis alternativas o contrahipótesis. Doctor Carlos, de veras estamos muy agradecidos por su generosidad. De hecho, recibe usted el saludo de los presidentes de corte, y esperamos contar para otra oportunidad con su valiosa intervención, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, un gusto acompañarlo y espero que volvamos a repetir esta experiencia muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Y muy buenas tardes con toda la audiencia de Debate Nacional. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.